Hola Chipi, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Bien, todo bien. Bueno, te doy la bienvenida acá al canal de Sociología para Inadaptados, Inadaptadas, Inadaptadis, como sea. Esta es la primera entrevista de la historia, así que bueno, tenés el privilegio de ser el primero, así que bueno, te agradezco por estar acá conectado. No, por nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, por lo general siempre que se te hace una entrevista tenés un perfil, digamos, más ligado a tu rol como dirigente político en el PTS. Hoy la idea por ahí es hablar más del Chipi profe, digamos. Y bueno, te quería empezar preguntando, ahora en este momento, ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde estás dando clases? Ahora estoy dando clases en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Sociología, tanto en Sociología General como alternativamente, primer y segundo cuatrimestre, en un seminario sobre la década de los 70 que damos junto a Pablo Bonavena, se llama Conflicto y Cambio en la Argentina Contemporánea, y en el segundo cuatrimestre, Sociología de los Procesos Revolucionarios. Eso en la UBA. Y Ajá. en La Plata, en la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Sociología, doy Sociología General y también dos optativas parecidas a las que doy en la UBA, y también trabajo en la materia Teoría Social en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. Así que bueno, la UBA y ¿Algún, La Plata son mis hogares de la docencia. desde hace bastante ya que estás, ¿no? En los dos Sí, 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 lugares. muchos años, sí, sí, en los dos lugares. ¿Alguna vez diste en secundario o en otros niveles o siempre en facultad? No, di en secundario en el Colegio Nacional de La Plata durante 2 años, quinto año. Joya. Bueno, ¿notás diferencia, por ejemplo, entre los alumnos y alumnas en la actualidad con respecto a otros años? ¿Algunos cambios o más o menos lo mismo? Mira, el cambio el año pasado hubo una tarea de adaptación importante producto de la pandemia. O sea, la pandemia provocó, o lo que uno puede ver en la docencia, es una dificultad mayor en la lectura de la que previamente existía. Creo porque las clases que hubo estuvieron mucho más cruzadas por el formato audiovisual y de alguna manera se, bueno, relajó, si se quiere, la tarea de la lectura, ¿no? Este año ya vuelve a los carriles más habituales, aunque de conjunto ha habido históricamente, si se quiere, una mayor dificultad para la comprensión de los textos, etcétera, ¿no? Y la tarea de la escritura. Pero, insisto, creo que hubo una dificultad adicional después de los 2 años de pandemia que ahora de algún modo se está volviendo al estatus anterior, sin que eso quite que hay que seguirlo trabajando, ¿no? ¿Y cómo te llevas con todas estas herramientas nuevas que aparecen ahora, el chat GPT? Va, ya teníamos Google y ahora se suman más cosas. Y bueno, esta sobre todo va a dificultar ciertas formas de evaluación, que son los trabajos domiciliarios. Entonces hay que pensar muy bien los trabajos que no puedan ser resueltos por el chat GPT. De hecho, en una de las materias que doy hicimos un simulacro de un examen libre al chat y sacaba un 7, ponele. Ah, bien, ¿No? bien. O sea, no era todo lo mejor, pero de 5 preguntas contestaba tres muy bien y dos más o menos. Entonces, bueno, frente a los formatos de evaluación, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Eh, Sobre todo para que no sea que te pone el chat y en 30 segundos lo resuelve. Entonces, bueno, tenemos que ir adaptándonos y viendo cómo esto no va a alterar lo que uno busca como resultado, la medición que intenta lograr con una evaluación, ¿no? El Tal control de cual. lectura, sobre todo, las asociaciones o cuando implica opinión o trabajo propio del estudiante, ¿no? Esto según la forma de evaluación que sea. Che, ¿y cómo crees que, bueno, vos sos un tipo identificado con el marxismo? Nada, ¿cómo vería Marx esta realidad actual? O sea, no sé, no es tan fácil, ¿no? Marx sería esa persona que no tendría que haberse muerto nunca para ver qué estaría diciendo ahora. Pero ¿cómo vería todo esto? No sé, las criptomonedas, inteligencia artificial, todas estas cuestiones que... Bueno, lo que pasa es que no es todo lo mismo, ¿no? Claro, La inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico que puede tener, obviamente, distintas utilizaciones, y Marx no era de ninguna manera contrario al desarrollo tecnológico. En tanto pensaba que el desarrollo tecnológico nos podía dar herramientas para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.
sea, el problema del capitalismo no es en sí misma lo que se investiga en ciencia y los desarrollos tecnológicos asociados a la investigación científica, sino la utilización que hace el capital de esos desarrollos, ¿no? Porque cuando en general el aumento de la productividad permitiría reducir radicalmente la jornada de trabajo y tener más tiempo libre, eso no ocurre. El capital usa los descubrimientos científicos al revés, para explotarte más. Digo, pensá, por ejemplo, el tema de las apps, ¿no? Donde te recurren a la informática para, con los algoritmos, explotarte manejando una bicicleta, ¿no? Para que trabajes mejor, en mejores condiciones o menos horas de trabajo, ¿no? De hecho, en nuestro país lo que estamos teniendo es una extensión de la jornada laboral por producto que la plata no alcanza, entonces hay que buscarse un laburo extra. Y en ese sentido, digo, insisto, en Marx, si bien obviamente en un sistema socialista lo que se buscaría con la investigación científica no es lo mismo que en el capitalismo, hay una herencia que nos dejaría esta sociedad, que es, sin la cual no se puede empezar a construir otra sociedad, ¿no? Respecto del otro tema, lo que pasa es que el socialismo liquidaría progresivamente las relaciones mercantiles de todas formas. O sea, implicaría un sistema de organización de la producción y la distribución basada en una planificación racional y democrática de la economía y no, insisto, en monedas especulativas o para atesorar, digamos, como es el caso del papel que juega en este caso las criptomonedas, ¿no? O sea, sería otro esquema, esto está pensado para el capitalismo, ¿no? No está pensado para Claro. una sociedad socialista, entonces digo, son cuestiones distintas, ¿no? El uso o sea, porque depende de qué tecnología sea y qué utilización tiene. Este, porque, bueno, yo creo que hay justamente nuestra sociedad tiene una enorme contradicción entre la potencialidad de lo que los medios materiales con los que contamos permitirían para organizar la vida de otra forma y la cruda realidad en la cual cada vez la población es más pobre y vive más miserablemente, no es que vive mejor. O sea, hoy las nuevas generaciones no conocen las conquistas laborales de sus padres, no saben lo que es un aguinaldo, vacaciones, licencia por estudio, por enfermedad, ¿no? Entonces eso es una realidad y no se debe a la tecnología, sino a las relaciones de producción capitalistas en las que estamos insertos. Como que hay una idea ahora de que, por lo general, en los debates que se dan en redes sociales y todo eso, como que el desarrollo tecnológico es posible únicamente en el capitalismo, como que todo existe por el capitalismo. Bueno, lo que pasa es que esa visión niega la realidad de cómo es incluso el trabajo en el capitalismo, porque el trabajo en el capitalismo no es individual, es un trabajo como nunca, socializado y cooperativo. O sea, en hacer un celular participan decenas de miles de personas para que esa realidad material exista, ¿no? Y ni hablar los desarrollos cibernéticos, donde es el conocimiento acumulado de un montón de personas que operan y que trabajan y producen y se apropian de conocimientos colectivamente construidos. Entonces hay justamente digo, el capitalismo ha movilizado el trabajo socializado como nunca antes en la historia, y esa es su fuerza, pero a la vez, al ser la propiedad privada de los medios de producción, hace que esos recursos que generamos todes, todas, todos y todes, se los apropien muy pocos, ¿no? Entonces, esa es la realidad que vivimos. Y justamente el socialismo se trata de poner las relaciones de propiedad en consonancia con las condiciones generales de la producción. O sea, la propiedad socializada permitiría que esos recursos que nuestro trabajo cooperativo genera no lleguen a todos y todas, sino solo a unos pocos. Esa es la realidad. Bueno, este discurso que vos decís, donde pone el acento en el propietario de la empresa, y donde además digo, porque la empresa capitalista, viste que los liberales te dicen, no, no se puede planificar porque como hay millones de decisiones, pero en realidad los grandes monopolios planifican enormemente todo y agrupan a veces a decenas de miles o incluso centenares de miles de trabajadores en un montón de países. Entonces, no es que no se puede planificar, al revés. El capital planifica en el monopolio, pero da como resultado lo que Marx y Engels llamaban la anarquía de la producción social, o sea, una realidad donde es todo irracional, es todo delirante, donde se construyen viviendas para que nadie viva y no se les da vivienda a quienes las necesitan.
se concentra la riqueza en un polo y tenemos 800 millones de personas en la mayor pobreza, se tira el 30% del alimento que se produce. O sea, esas irracionalidades del sistema solo son superables cambiando el sistema, ¿no? Eso lo podríamos conectar un poco con lo que planteaba Weber de la irracionalidad, de la racionalidad. ¿Hay alguna conexión ahí, Weber-Marx, o no es posible? No, Weber lo piensa de otro ángulo, porque él piensa que el desenvolvimiento del capitalismo va generando una tendencia a lo que él llama la racionalidad burocrática, es decir, donde los medios reemplazan a los fines, ¿no? Él se asusta un poco y recordá esa metáfora que hacía de la jaula de hierro, ¿no? Donde la superioridad de la organización burocrática del Estado moderno, y lo mismo la fábrica, la empresa moderna, para él producía la paradoja de que los fines más trascendentes se iban licuando. Entonces, Weber no tiene una solución, entre comillas, para eso, porque él hace un análisis que opinaba que el socialismo iba a exacerbar esas tendencias de la burocracia. Bueno, es una línea de interpretación e investigación que yo creo equivocada, pero lo cierto es que en el capitalismo, o sea, recordemos cuando él ve que como el espíritu del capitalismo es justamente la acumulación ligada a la actividad capitalista como algo que está bien, ¿no? ¿no? Él dice, no es el afán de lucro, sino el afán de lucro limitado a la actividad capitalista normal, pero ese hecho, ese móvil y esa mentalidad, ese ethos, dice que el que se genera entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Parte del siglo XVIII, ¿no? Cuando cita ahí a Benjamin Franklin, en la ética protestante del espíritu del capitalismo, bueno, dice, eso fue central para este tipo de actividad capitalista. Pero bueno, ese hecho de racionalidad burocrática lo vemos permanentemente en nuestra vida, si a eso nos referimos. Eh, cuando yo trataba el tema de la irracionalidad del sistema, me refiero a que hay una lógica de la acumulación de capital, que es la racionalidad que mueve este sistema, que genera una realidad que, visto de otro ángulo, es absolutamente delirante, ¿no? Porque, insisto, vos no tenés hambre, miseria, destrucción del planeta, etcétera, porque no puedas evitarlo o porque no tengas recursos a mano para que eso no ocurra, sino por cómo está organizada la sociedad. Uno puede entender las hambrunas cuando, bueno, no hay alimento suficiente, pero resulta, insisto, irracional cuando tirás un 30% del alimento que se produce. O podría entender que la gente tiene que vivir en la calle si no hay viviendas, pero no, se construyen viviendas vacías para que sigan vacías, para que nadie las ocupe como reserva de valor o como fuente de renta, pero de ninguna manera para dar satisfacción a un problema central que afecta a la población de todo el mundo, ¿no? Porque el problema de la vivienda es internacional, no es solo un problema local, aunque nosotros lo vemos muy agudamente en nuestro país, ¿no? Tal cual. Bueno, te llevo algunas preguntas sobre Marx, algunas cosas que tengo ahí, por ahí, dudas personales o cosas que siempre se suelen decir. Una de ellas es, por ejemplo, que Marx era como demasiado economicista, como que todo lo explicaba por lo económico. ¿Cómo contestarías vos a eso? Bueno, esto lo contesta Engels en una famosa carta a Bloch, donde dice si Marx y yo solo hubiésemos dicho que lo económico explica todo, hubiéramos dicho una cosa vulgar, ¿no? Una vulgaridad, una cosa vacía y vulgar. Y la realidad es que Marx de lo que habla es de la totalidad social. Entonces, en lo que pone el hincapié es en explicar que esa totalidad social podemos analíticamente descomponerla en lo que se llama la estructura y la superestructura, en una metáfora arquitectónica muy discutida entre los marxistas, pero que tiene su utilidad siempre y cuando sepamos que es una metáfora, ¿no? Y que estamos hablando del análisis de la totalidad social. Entonces, y tengamos en cuenta que Marx discutía contra una corriente idealista en la filosofía, que era el pensamiento de Hegel, ¿no? Donde la sociedad estaría constituida por el movimiento de la idea, ¿no? Entre otras cuestiones. Entonces Marx dice, no, a ver, las ideas son un producto de la existencia, ¿no? No es la conciencia del hombre el que determina el ser, sino el ser social el que determina su conciencia. O sea, pensamos de una manera determinada porque existimos de una manera determinada. Entonces le pone el acento ahí. Ahora, ese condicionamiento material al desarrollo de nuestra ideología tiene después un amplio abanico para desarrollarse, ¿no? O
sea, cuando yo supongo te digo, a ver, en la sociedad capitalista la ideología tiende a ser la ideología burguesa. Bueno, pero la ideología burguesa es muy diversa. Eso no me lo explica simplemente el límite material. Hay historia, cultura, todas cuestiones que son necesarias incluir en la explicación de la totalidad social o la forma del Estado. Siendo marxista, uno dice la determinación del Estado en esta sociedad es el Estado burgués, el Estado capitalista. Pero ese mismo Estado capitalista tiene diversas formas. Puede ser una monarquía constitucional, puede ser una república, puede ser presidencialista, parlamentario. Y para entender esas diferencias no hay que me lo explican las condiciones económicas meramente. Ahora, yo no puedo emancipar y decir el Estado se mueve independientemente de las relaciones sociales, o las ideas cambian independientemente de las condiciones materiales de vida, o el sistema legal de una sociedad. Entonces, en ese sentido, el marxismo hace ese enorme aporte de pensar que no se pueden separar los aspectos de la vida social, sino que tienen que estar conectados y pensar la totalidad social, y que obviamente las condiciones estructurales de lo que Marx llamaba un modo de producción determinado, bueno, son claves para entender el conjunto de la vida social y cultural, sin que esto implique un reduccionismo a que la economía explica todo. Si es eso, se interpreta mal lo que dice Marx, ¿no? Una cosa es que condiciona, que determina en última instancia para tomar la afirmación de Engels, otra es que eso explica todo. Si yo hago reduccionismo económico, no estoy haciendo marxismo. Al menos tal como entiendo yo la teoría de Tal Marx cual. y creo como la entendía el propio Marx. Podría decirse que no le alcanzó la vida a Marx por ahí para profundizar un poco más en ese otro aspecto de la superestructura, que por ahí Gramsci fue el que un poco profundizó en eso, o no tan así. Bueno, no solo Gramsci, todos los marxistas posteriores a Marx también trabajan, pero distintos aspectos de la llamada superestructura. Por ejemplo, Lenin es un teórico del partido y el partido es un aspecto de la superestructura, si vos querés, de la autonomía relativa de la acción política revolucionaria, donde no hay una relación directa entre la existencia de una clase como tal y su constitución política, ¿no? Esto, desde ya, esto estaba en parte en Marx, pero Lenin lo desarrolla a morir, ¿no? Como punto, y todo el pensamiento de la Tercera Internacional piensa esto. Ahora, Gramsci obviamente desarrolla ciertos aspectos, sobre todo en los cuadernos de la cárcel, que hace a un análisis de las superestructuras y en tanto forma constitución de ciertas formas de dominación, ¿no? Después esto se ha interpretado de muchas formas y ha habido una deriva hace Claro, lo algunas que tiene décadas. Gramsci que lo han agarrado de todos lados, ¿no? El pobre Gramsci lo han llevado para Claro, el cualquier pobre lado. Gramsci le hacen decir cosas que Gramsci no hubiera dicho, no hubiese estado contento con las cosas que le hacen decir. Y bueno, y ha habido un giro que podemos llamar culturalista, dejar de lado las condiciones materiales. Una cuestión es tomar todos los elementos en cuenta y obviamente la cultura incide y es un factor explicativo de la realidad social que no puede dejarse de lado, pero otra cuestión es explicar todo como si fuese fenómenos que solo la superestructura puede dar cuenta, ¿no? Entonces, desde los enfrentamientos políticos, los grandes hechos de la lucha de clases, hasta los comportamientos de las personas simplemente guiados por patrones culturales, eso, y negando las condiciones materiales de existencia, ¿no? Eso creo que es un error desde unilateralización de lo cultural que, bueno, que no comparto para nada. Bueno, y otra pregunta que tenía sobre Marx es la diferencia entre el Marx político y el Marx teórico, que por ahí a veces se lo toma como, no sé, como si fuese uno solo, pero en realidad hay como matices en el pensamiento de Marx. No, a ver, primero, Marx es un pensamiento en progreso, ¿no? O sea, Marx va desarrollando su teoría, no es que en sus primeros trabajos ya están las conclusiones, ¿no? Tiene un programa de investigación que lo formula desde muy joven, pero él va desarrollando conceptos que pasan a ser apropiaciones teóricas que él hace y conquistas teóricas bueno, que después sostiene, ¿no? Cuando llega al concepto de fuerza de trabajo. Marx primero no está de acuerdo con la teoría del valor de Ricardo y después sí la va a asumir, pero desarrollándola, ¿no? La teoría del valor trabajo. Entonces, ahora cuando Marx llega a la idea de que el trabajador vende su fuerza de trabajo y no su trabajo, y eso le permite explicar la explotación capitalista como nadie antes, bueno, es una conquista teórica de su obra, ¿no? Muy relevante.
Lo mismo el concepto de relaciones sociales de producción, que no está en sus primeros textos, y al cual llega y se transforma también en un andamiaje central de la llamada concepción materialista de la historia, o el materialismo histórico. Ahora bien, en ese terreno, digo, donde Marx desarrolla su teoría, ¿no? Y llega a su obra culminante, el Capital, después de un enorme trabajo, y recordemos que en vida solo puede publicar el primer tomo, que Engels después publica el segundo y el tercero, que Kautsky va a publicar las teorías de la plusvalía, un supuesto cuarto tomo, ¿no? Y después tenemos los Grundrisse, que son los cuadernos en los cuales está la preparación del Capital, ¿no? La cocina del Capital, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo creo que digo, en esa obra, personalmente no veo grandes contradicciones entre el Marx teórico y el político. Creo que en ese sentido, para Marx, la política se basaba en el conocimiento científico que él desarrollaba. O sea, no había una política por fuera de la comprensión teórica de cómo se movía el modo de producción y hacia dónde iba. De hecho, es esa idea de que no podía basarse una política revolucionaria solo en ideas del mundo que queríamos, sino en analizar el movimiento real, ¿no? Entonces me parece que hay esa concepción de la ciencia y la política en Marx, donde están fuertemente relacionadas en el sentido que la práctica política emerge del conocimiento científico que tengamos sobre la realidad en la que nos movemos. Claro, yo por ahí me refería también a esta cuestión de Marx, por ejemplo, no sé, esa arenga de el triunfo de la revolución socialista, que es como más una arenga por ahí política, que por ahí en el aspecto teórico, no sé si sería tan así, tan vehemente ese posible triunfo, o no sé, tal vez es una visión equivocada. No, puede ser eso que decís vos de algunas frases donde Marx muestra su confianza ilimitada en el triunfo ineluctable del socialismo, pero bueno, eso son discursos que tienen que ver con la época, con el momento en que se formulan, ¿no? No, a veces se lo ha querido presentar a Marx equivocadamente como un teórico del progreso, en el sentido de que la sociedad inevitablemente va de un lugar a otro, cuando uno ve que un elemento determinante que es la lucha de clases, y ya en el manifiesto comunista Marx señala que esta puede tener distintos resultados, ¿no? Entonces, no es que hay un final feliz de la película, sino que esa es una Claro, posibilidad histórica, pero también hay la posibilidad de la barbarie y el desastre, ¿no? U otras salidas posibles, otras hipótesis que uno pueda, que la realidad pueda plantear. claro. Y además, si estuviese ya el futuro ya escrito, entonces ¿para qué la acción política? ¿Para qué dedicarse a la organización de la clase trabajadora, que es lo que se dedica Marx toda su vida hasta su muerte, ¿no? O sea, Es hay un aspecto de como, indeterminación como si el histórica muy... técnico, como si el Sí, técnico le dale, dijera a los jugadores, vamos a perder hoy, chicos, no sabemos si vamos a ganar o no. claro, efectivamente. Entonces digo, hay una acción yo creo que en Marx hay una idea de que el sujeto que puede transformar las condiciones históricas, ¿no? Que no están dadas de una vez y para siempre, ni siguen un único camino, sino un horizonte de posibles, obviamente que son posibles que varían en función de las condiciones materiales de las que dispongamos, ¿no? Y como hablábamos al principio, la herencia que hoy tenemos del capitalismo, si fuésemos otra sociedad, bueno, es una herencia muy contradictoria, ¿no? Por un lado, enormes potencialidades, y por el otro lado también nos deja cómo sortear el desastre que hemos hecho con el planeta, ¿no? O que ha hecho el capital con el planeta, que no sabemos hasta dónde nuestra intervención puede evitar situaciones que serían muy difíciles para la humanidad en su conjunto y para todas las especies en su conjunto. Bueno, hoy lo mencionaste a Lenin y yo también te quería hacer algunas preguntas sobre la Unión Soviética. Primero que nada, bueno, una pregunta es, bueno, yo con un amigo suelo tener algunos debates sobre esta cuestión y él me dice que Lenin y Stalin eran prácticamente lo mismo. ¿Vos qué tenés para decir al respecto? Bueno, Lenin no opinaba eso, ¿no? La última batalla antes de su muerte que da Lenin es enfrentando a Stalin, ¿no? Su testamento, del cual se había negado su existencia, aunque se conocía desde 1926 en Occidente, y en 1956 se reconoce en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, se reconoce finalmente que era cierto, que no era un invento de los trotskistas. Planteaba apartar a Stalin de la Secretaría General del partido, opuesto a muchas cosas, ¿no?
al tratamiento chauvinista y nacionalista que llamaba Gran Ruso Lenin de Stalin, pese al ser georgiano, el maltrato de los comunistas georgianos, la burocratización que había comenzado en el partido, o sea, es la última batalla de Lenin donde le plantea un bloque a Trotsky para enfrentar la burocratización que encarnaba Stalin, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una diferencia clara y después en la interpretación de la propia teoría de Marx, es decir, Stalin hace de la teoría de Marx un dogma de Estado y además hace una teoría mecanicista donde desde los modos de producción son una escalera automática que la historia debería seguir en todo tiempo y lugar, cosa muy alejada del pensamiento de Marx y de Lenin, y después modifica la visión de las condiciones para construir el socialismo, donde para los bolcheviques, incluso para el propio Stalin, hasta 1924, el poder en la Unión Soviética era un punto de partida para el desarrollo del socialismo internacional, y a partir de entonces va a decir que no, que el socialismo se puede construir en un solo país y que no se necesita el triunfo de la Revolución Mundial para terminar de acabar la construcción de una sociedad socialista. Entonces ahí hay una modificación también muy, muy patente, ¿no? Y después los aspectos más vulgares, donde la palabra de Stalin se tomaba como lo último en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la investigación científica, en la cultura, en las artes, etcétera. Entonces, ahí también es una visión muy, muy diferente, ¿no? De la que el propio Lenin tenía de su palabra, que nunca juzgaba que era la autoridad para hablar en todos los temas, y que al revés, había debates de todo tipo, ¿no? Los primeros años de la Unión Soviética son años de debates muy, muy intensos y profundos entre los principales dirigentes de la revolución sobre qué hacer, sobre cómo en situaciones muy difíciles tratar de empezar a construir un Estado de la clase trabajadora, ¿no? E hicieron maravillas en esos años, verdaderamente uno ve que haber resistido la invasión de numerosos ejércitos, las situaciones de penuria que tenía y haber levantado de la nada, con la capacidad de la clase trabajadora, del campesinado, empezar a construir una nueva sociedad, bueno, fue una obra de una heroica por un lado y a la vez de una enorme capacidad para mostrar que eso que Marx era una hipótesis y que solo Marx había visto en parte en la Comuna de París, se podía empezar a llevar adelante, ¿no? Organizar la sociedad sobre otras bases. Y donde la realidad es que la Unión Soviética, pese a la burocratización, se transformó en una gran potencia muy rápidamente, como no lo hizo ningún otro país en el siglo XX, ¿no? Eso es lo que se intenta negar, o sea, el desastre en el que culminó la burocratización y el proceso de restauración capitalista no pueden ocultarnos que, insisto, que la planificación de los recursos de la economía le permitió a Rusia salir del profundo atraso en el que estaba y transformarse en una gran potencia. Y a Stalin como personaje histórico, ¿tenés algo para reconocerle, tipo, bueno, hizo esto bien o es todo repudio, digamos? No, el problema es que no es una cosa individual. Stalin expresaba a un sector social, una capa burocrática que se había consolidado en el poder. Entonces, lo que hace Stalin está ligado a un interés material, en donde esa capa privilegiada es la que empieza a actuar en forma conservadora, ¿no? Y a ver, y a liquidar, digamos, la intervención de las masas en la dirección de su propio destino. Es una lógica de que viene todo de arriba hacia abajo, de que se anula la discusión interna, de la persecución de los opositores, la paranoia terrible que tenía respecto de todo el que lo podía cuestionar, ¿no? Ujú. Lo que pasa que, bueno, que todo el juicio pesa los elementos negativos, porque el bastardeo de la idea del socialismo transformado en un régimen autoritario fuertemente deleznable, en la persecución de los opositores, los campos de concentración, todas cuestiones que verdaderamente ensuciaron la idea fuerte del socialismo y del comunismo, ¿no? Pensar en lo que han transformado esa palabra tan hermosa, comunismo, ¿no? Asociada siempre con la libertad, en lo contrario, ¿no? En sinónimo de un régimen profundamente autoritario y despótico. Entonces, bueno, el nombre de Stalin está asociado a eso y a la capa burocrática que él encarnaba, ¿no? Como figura, era la conducción de una capa social que vivía privilegiadamente y que además era profundamente cínica, ¿no? Porque
la propia burocracia no creía en su discurso. Ujú. Y eso es algo en lo bueno, que a medida que pasaban los años, cada vez más eso se vivía y por eso como se da el derrumbe de esos estados, donde la propia burocracia, sectores de la misma, se transforman en los nuevos capitalistas, en los nuevos oligarcas, en el caso ruso, y en la nueva clase dominante en otros países del caso de Europa Oriental. Digamos que la consigna de todo el poder a los soviets como que se fue diluyendo, digamos, durante el estalinismo. Claro, se liquidó, y efectivamente esa es una tarea porque Marx pensaba, y Lenin y Trotsky, y Rosa Luxemburgo, y todos los grandes revolucionarios, en una democracia superior a la capitalista, no en un régimen autoritario de partido único. El mismo Trotsky finaliza planteando lo que él llama el pluripartidismo soviético, o sea, un régimen basado en consejos de trabajadoras y trabajadores que organizaran todo lo referido a la vida social, con delegados donde vota la población según el lugar de producción y que son permanentemente, pueden ser revocables por sus electores, por quienes lo designan. Entonces esa forma que sería una democracia de las y los trabajadores que decidía sobre todo. Vos en la democracia capitalista votás al parlamento, votás un presidente y después paró tu participación más allá de las movilizaciones que tengas. Entonces, la aspiración del socialismo y en ese proceso de construcción de una nueva sociedad es que, al revés, que las decisiones pasen a la propia población, ¿no? Donde hoy, hablamos antes de la tecnología, los medios para que la población intervenga en un plan democrático de la economía son infinitamente superiores a los que tuvo la Unión Soviética, que la gente tenía que aprender a leer, ¿no? El propio Lenin había definido el socialismo como electrificación más soviets, o sea, democracia obrera más llevarle electricidad a todos los rincones de Rusia. Bueno, nosotros hoy, te digo, contamos con medios donde vos agarrás un celular y puedes decir, a ver, ¿qué propuestas de planes económicos hay? Bueno, este tiene estas ventajas, esta ventaja, esta ventaja. Sí, o le Puedo preguntamos al chat verlos. GPT. Bueno, le El otro día preguntás le a un chat pregunté cuál era el GPT. mejor sistema y me dijo, yo soy un chat, soy una inteligencia artificial, no puedo hacer juicio de valor, pero medio que le saqué que el socialismo era el más igualitario, como que admitió. Le podés, sí, se le saca Sí, según los sesgos, ¿viste? Que del sí, que sí. pregunta, que lo va llevando. Bueno, pero insisto, hay condiciones en las cuales toda la población puede participar en pensar un plan de la economía, por ejemplo, cómo se organizan los recursos, a qué le das prioridad, porque es evidente, siempre vos tenés que hacer una escala de prioridades porque no tenés recursos infinitos, ¿no? Entonces, esa escala de prioridades te diría, yo a veces doy ejemplos muy sencillos, ¿no? Si uno tiene que decir qué es lo primero que tiene que tener toda la población, bueno, alimentarse bien, ¿no? Entonces, ¿cómo organizar? Yo creo que si discutimos entre todos cómo que todo el mundo coma bien, con la capacidad de producción de alimentos que tenemos, todo el mundo come bien, Sí, ¿no? tal cual. Si pueden desarrollar un chat que te contesta como si fuese un humano, tranquilamente se podría organizar la alimentación para todo el mundo, digamos. Obvio, y sin embargo salimos a la calle y tenemos la gente revolviendo la basura, ¿no? Tal cual. Bueno, o la organización del trabajo, que todo el mundo trabaje la cantidad de horas mínimas necesarias y después tenga tiempo libre para el esparcimiento, para la cultura, etcétera. Por eso, insisto, yo creo que las condiciones materiales de hoy para la construcción de una sociedad socialista son mil veces mejores que la que tuvieron en la Unión Soviética, que lo tenían que hacer con muchas carencias, con mucho atraso, con una agricultura donde no tenían tractores, no tenían nada para organizar la producción más o menos fuertemente. Y bueno, y esas condiciones dificultaron la tarea, pero que igual fue titánica, ¿no? Yo cada vez que leo ese momento, esa coyuntura tan difícil, al revés, muchos Claro. más critica a los bolcheviques, yo los admiro porque verdaderamente hicieron una tarea impresionante en Por condiciones ahí dificilísimas, ¿no? el tema ahora se me ocurre que la dificultad está en la gran manipulación mediática, en las redes sociales, y también, qué sé yo, la fuerza coercitiva de los estados capitalistas también se me hace que es todavía mayor que en esa época. Desde ya, pero nunca ha habido una forma de dominación que sea absoluta, ¿no? Si no, vos fíjate, digo, la dictadura militar acá en Argentina terminó cayendo, o regímenes que controlaban mucho más todo. El propio zarismo era un régimen brutal y sin embargo cayó producto de una revolución. Entonces, esto que aparece muy fuerte, cuando la voluntad de transformación se apodera de las masas, no hay nada que lo puede parar, ¿no? Ujú. Porque digo, las armas las manejan personas, ¿no? Por lo menos por ahora, ¿no? Hasta que los Sí, robots sí. actúen, No sabemos hasta hasta que la cuándo. ciencia ficción haga realidad algunas cosas, pero por ahora la manejan personas. Entonces, en tanto sea así, tenemos la capacidad de modificación de los sistemas. Fíjate que
Digo, no hay, el propio control de la burocracia en la Unión Soviética era brutal y terminó cayendo como un castillo de naipes, ¿no? Si vos veías, digo, el régimen, por ejemplo, de Alemania Oriental antes de la caída del muro de Berlín, etcétera, era un régimen de un nivel de represividad social muy alto, ¿no? Con un sistema de espionaje amplísimo, etcétera. Y sin embargo no pudo contener el descontento. Bueno, esto ocurre en cualquier otro sistema social, ¿no? Digo, parece sólido hasta que la gente está en contra y ahí se muestra toda la falencia, los agujeros que tiene el sistema, ¿no? Sí, capaz ahora hay algunas ideas de, no sé, tipo Fisher o alguno de esos pensadores que hablan de que por ahí la gente como que, no sé, está tan distraída por los medios de comunicación, las redes sociales, que ya no tiene ni ganas de protestar o de... No lo manejo del todo bien, pero hay como una idea por ese lado. Bueno, ¿no? Mark Fisher trabajó como se había construido una subjetividad alrededor del neoliberalismo, ¿no? En la sociedad británica, que recordemos fue el país donde empiezan todas las reformas neoliberales con Margaret Thatcher. Entonces, lo que queda ahí, entonces ve las paradojas de esa situación. Pero vos fíjate que en una sociedad avanzada como Francia, estamos presenciando una rebelión popular que no veíamos desde mayo de 1968, ¿no? Alrededor de la reforma de las pensiones. Y es una activación social monumental, que vamos a ver en qué termina todo ese proceso. O sea, y en muchos otros países hemos visto levantamientos hace poco tiempo, lo vimos en Chile en 2019, en Colombia en 2 o 3 ocasiones, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, enfrentando golpes de Estado en estos 2 casos. Bueno, o sea, pese a los mecanismos de dominación que existen y que no los subvaloro de ninguna manera, sin embargo, cuando el pueblo trabajador se activa, bueno, es capaz de superar esas condiciones de contención, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido lo de Francia me parece muy significativo porque es en un país central, Ujú. en un lugar donde también se había hablado de todo, de que ahora las masas no hacían más, no se movían más y se movieron. Entonces, ahí cuando las masas intervienen en la historia se caen muchas teorías, ¿no? Y muchos elementos que se daban como hechos y bueno, Como el famoso y fin se de la abre otro historia. horizonte posible, ¿no? Bueno, y volviendo a la Unión Soviética, también tengo otra pregunta acerca de un debate que suele volver, o bueno, a mí un debate que me interesa, por lo general con las personas que hablo, que les pregunto si la Unión Soviética era un capitalismo de Estado o un Estado obrero, la mayoría, con las personas que he consultado, me suelen decir que era capitalismo de Estado. Yo, sé que vos pensás lo contrario, porque cursé con vos en la facultad, pero bueno, por qué vos decís que es un Estado obrero y no un capitalismo de Estado? Que era, vamos bien. Bueno, Trotsky es quien formula la teoría del Estado obrero degenerado o el Estado obrero burocrático, ¿no? Para tratar de dar cuenta de una realidad donde sobre la base de la expropiación del capitalismo no se había desarrollado una democracia socialista, sino los consejos de trabajadores, sino se había consolidado una capa burocrática, ¿no? Entonces, frente a esa visión, Trotsky decía que esa casta burocrática no se había transformado todavía en una clase en el sentido de nuevas relaciones de propiedad estables, y que o esa burocracia iba a ser derrocada por la clase trabajadora o ella misma iba a llevar adelante la restauración capitalista, que es lo que ocurrió. Entonces, si yo veo cómo se dio a posteriori la historia, creo que la tesis de Trotsky se vio en su elemento negativo, en su, digamos, alternativa negativa. La burocracia comandó la restauración capitalista. La teoría del capitalismo de Estado era una teoría que se apoyaba en que todo el mundo iba hacia el capitalismo de Estado, no solo la Unión Soviética, sino también el occidente capitalista. Entonces, que Alemania, Estados Unidos, que era una tendencia universal de la cual la Unión Soviética era el punto más avanzado. Bueno, esto cuando empieza el neoliberalismo se ve que no es así, y el propio comportamiento de la burocracia, porque entonces si ya había capitalismo, entonces ¿qué se restauró? ¿Qué cambió? Yo le veo muchas contradicciones a esa teoría, además de que si un sentido tiene el término capitalismo es qué es lo que mueve la economía, que es la acumulación de capital. Y la lógica de la planificación burocrática en la Unión Soviética no era la acumulación de capital, era otra. Entonces, si los términos tienen algún sentido, capitalismo de Estado,
que es que el Estado interviene en la economía para garantizar la producción capitalista. Ese es el sentido que puede tener el término capitalismo-Estado, que hay empresas que son propiedad estatal, pero se rigen bajo una lógica capitalista de acumulación. Bueno, no es eso lo que ocurría en la Unión Soviética, ocurría otra cosa. Había irracionalidades, pero producto de la planificación burocrática, no producto de la lógica del capital. Entonces me parece que eso es importante para entender lo que pasaba, ¿no? Y que toda definición tiene que dar cuenta de lo que la realidad es. Por eso me parece que he visto el desenlace histórico, la definición de Trotsky, que era una definición para explicar una realidad contradictoria, ¿no? Que era una forma de Estado que expresaba el dominio de la burocracia sobre la base de las conquistas que la revolución había tenido en cuanto a la socialización de los medios de producción, la nacionalización de los medios de producción. Bueno, creo Sí, que es la teoría la que mejor explica de las que estuvieron dando vuelta para dar cuenta de esa realidad tan contradictoria, ¿no? que usaba la metáfora esta del tren, que iban todo en el mismo tren, pero en diferentes categorías o algo así. Claro, eso para decir por qué no era igualitario, la contradicción que había. Y la Claro. del barco, dice el barco, eso discutiendo contra la ideología de la burocracia, dice. El barco es propiedad de todos, pero algunos van en primera clase y otros en Eso. tercera, ¿no? Entonces el burócrata se quedó en primera clase y dice, pero el barco nos pertenece a todos. Sí, sí, pero los que van en tercera no viajan igual que el que está en primera, ¿no? Para decir por qué había desigualdad también en la Unión Soviética a partir del dominio de la burocracia, que tenía la ideología de que no existía. O sea, la burocracia se niega a sí mismo. Es como cuando escuchás a un dirigente sindical burocrático que vive como un empresario decir, el movimiento obrero opina, Sí, sí, nosotros el sí. movimiento obrero, ¿no? Y él no tiene nada que ver con las condiciones de vida de un trabajador. Bueno, justamente Trotsky usa para explicar la burocracia el caso de los sindicatos, ¿no? La burocratización de los sindicatos, pero llevado a un punto mucho mayor cuando se trata de control de un Estado. De una. Bueno, Chipi, ¿crees que en la actualidad es posible una revolución al estilo clásico, tipo con el pueblo en armas tomando el poder, como la revolución tradicional, o hay que buscar otros canales, otros métodos en la No, coyuntura no, actual? creo que va a haber revoluciones clásicas en nuestra época, no tengo ninguna duda que va a haberlas porque las condiciones del capitalismo son profundamente explosivas, en el sentido de que hay contradicciones con las condiciones de vida del pueblo trabajador que no han hecho más que volverse cada vez peores, ¿no? Esto que hablábamos antes de, fíjate cómo ha retrocedido las condiciones en las cuales se labura, ¿no? Ujú. O sea, para hacer frente a la perspectiva del comunismo, el capitalismo tuvo que hacer ciertas reformas, ¿no? El estado de bienestar, dar concesiones sociales. Pero con el neoliberalismo ha venido liquidando uno a uno esas conquistas, de las cuales quedan cada vez menos. Entonces, las condiciones de vida del pueblo trabajador se han vuelto cada vez peores, ¿no? Y esto es lo que ellos quieren, ¿no? No es que vos ves que tienen un discurso que dicen lo vamos a cambiar, vamos a volver a mejorarte la vida, lo vamos a hacer mal, y cada vez peor, ¿no? Entonces eso va a generar antes o después grandes protestas, levantamientos y que posiblemente pasemos del estadio actual de las protestas, que son rebeliones, a revoluciones con todas las letras. Y creo que además eso está incubado porque hay un militarismo creciente en el mundo, en donde lo que vemos hoy con la guerra entre Rusia y Ucrania no es algo que va a desaparecer, sino que la tendencia al enfrentamiento militar entre los estados que vuelve insoportable la vida a las personas, son en general el fermento de revoluciones. O sea, uno puede ver que las grandes revoluciones que vimos estuvieron siempre asociados o muchas veces, ¿no? Asociadas a guerras, en el sentido que el Estado que pierde se debilita y eso permite que las masas irrumpan. Bueno, esa mecánica creo que la vamos a ver también ahora en el siglo XXI, ¿no? Porque que el capitalismo tiene crisis es evidente, desde el 2008 nadie más lo niega, ¿no? Que el capitalismo genera tendencia a la guerra entre los estados también. Vos acordate que a comienzos de los 2000 se había dicho que esto había desaparecido, que no había más estados nacionales, que había un único capital ahora que se movía en el éter, y esas Sí, sí. teorías habían cobrado cierta difusión. Bueno, eso no lo sostiene nadie, ahora que guerra entre potencias, disputa de poder se ve, bueno, la otra ecuación de lo que Lenin llamaba época de crisis, guerra y revolución es la revolución,
probablemente diga también presente en algún momento de este siglo. Eso me parece que las contradicciones del sistema empujan hacia ahí, ¿no? Y que más allá de que haya múltiples formas de tratar de contenerlas, en algún momento fallan. ¿Crees que, bueno, también esta coyuntura puede, así como hay un crecimiento por ahí mediático de la derecha, también puede ser un crecimiento para las ideas de izquierda, esta crisis, estas nuevas crisis? Sí, sí, creo que puede darse eso, sí. De hecho, en el mundo ha habido fenómenos de distinto tipo, ha habido fenómenos de nuevas derechas o derechas duras, radicalización de formas de derecha con racismo, anti-inmigrantes, anti-lucha de las mujeres, derechos de las minorías y antiobreros también profundamente. Algunos lo llaman neofascismos, etcétera, pero sin llegar a ser estrictamente lo que terminó siendo el régimen de Mussolini, pero eso es una realidad actuante en la vida política actual, o sea, un debilitamiento de lo que se llamaba los centros para dar lugar a derechización de la derecha y posiblemente también a nuevos fenómenos de izquierda. Ha habido nuevos fenómenos de izquierda, pero han sido, para calificarlo de alguna forma, neoreformistas, ¿no? Que han surgido a la izquierda de la socialdemocracia tradicional. Eh, Todavía no, digo, con una impronta claramente anticapitalista o de querer superar el sistema. Pero probablemente en el tiempo que estamos viviendo dé lugar a fenómenos de ese tipo. ¿Y qué le diría por ahí a un pibito? Va, a mí me pasa que yo doy clase en el secundario y tengo muchos, va, muchos no, pero siempre me aparece algún pibito medio fanatizado con este nuevo personaje que no le quiero dar tanta publicidad, pero bueno, con Milei. ¿Qué le diría vos a un pibito hijo de clase trabajadora que quiere votar a Milei? Ponele? No, primero, más conceptualmente, que la salida no es pisándole la cabeza que tenemos al lado, individual, sino que la salida es colectiva. Entonces, Milei y otros como él generan la ilusión en que la salida es individual, ¿no? Que cada uno se puede salvar solo, y eso no es así. Genera también la ilusión de que el capitalismo es una máquina de promover nuevos emprendedores, es decir, nuevos pequeños capitalistas, cuando la realidad es la contraria. La realidad es la tendencia hacia el monopolio, ¿no? Le podés mostrar un celular y decirle, mira, ¿qué hay acá? Hay un sistema operativo, ¿no? Bueno, hay dos sistemas operativos en todo el mundo, fíjate, y cientos de millones de celulares, ¿no? O miles de millones de celulares. Y sin embargo, tenés dos sistemas operativos. Mirá las aplicaciones, pertenecen a una, dos, a tres empresas, todas Sí, la sí. misma, no es que hay millones de emprendimientos que vos podés ver en un aparatito. No, esa falsa O la, idea de la meritocracia, digamos, de que el esfuerzo personal te va a llevar al éxito. Que por ahí te dice, no, pero yo tengo un tío que, no sé, empezó vendiendo zapatos y ahora, bueno, sí, pero es un Claro, muy caso bien. aislado. Efectivamente, es uno de millones que no lo pueden lograr. Entonces, porque te dicen, en la discusión la plantean falsamente, te dicen, ustedes están en contra del esfuerzo y del mérito. No, el capitalismo no premia eso. Simplemente uno le dice la realidad. En este sistema, la desigualdad no es porque el que tiene es el que se esfuerza y tiene mérito individual y el que no tiene es el vago, etcétera, que no quiere esforzarse. No es así. De hecho, las clases dominantes son bastante parasitarias en sus condiciones de vida. Y los laburantes que se rompen el lomo de sol a Tal cual, tal sol cual. no Y tienen vamos a ver recursos quién para se morfar. esfuerza más, Entonces, claramente lo que más se esfuerzan son los trabajadores, digamos. y son los que menos tienen. Y sí. Entonces, hay una creación de ilusiones que uno puede entender, porque como la sociedad está mal y como los sindicatos han dejado solo a gran parte de la clase obrera y no se ve perspectiva por ahí de lucha colectiva, porque justamente no aparece esa organización, ¿no? Entonces el tipo no ve perspectiva colectiva y dice, bueno, a ver si me salvo solo. Pero es una ilusión que antes o después se choca con la realidad, ¿no? Entonces, me parece que hay que verlo, tiene un aspecto de moda en una parte de la población, tiene también un trabajo contra la emergencia del movimiento de mujeres, ¿no? Porque es Ujú. profundamente misógina la idea de mi ley en general. Y bueno, insisto, yo hay mucho de la expectativa de yo solo me puedo salvar, ¿no? Y no ver que no es así, que la clase trabajadora se salva colectivamente o va a seguir perdiendo como ha sido en todos los últimos años. Sí, por ejemplo, también, no sé, hablaba con un pibe también.
posible votante de Milei se quejaba porque en la escuela le daban un pan con dulce de leche. Yo digo, bueno, si subiera Milei, digo, no te van a dar ni el pan con dulce de leche, porque eso es un gasto del Obvio, Estado que no sería posible. obvio, obvio. Bueno, y esto que hablábamos antes, la idea de que la realidad la hacen individuos, ¿no? Aislados, que son los que producen, y no que el trabajo es colectivo y cooperativo. Eso para un mileísta es kriptonita, es algo que le cambia toda la visión del mundo, ¿no? Porque ellos parten como si todo sería por la acción individual. Y la realidad es que somos bichos sociales, ¿no? Vivimos en sociedades colectivas Tal cual. y no hay algo así como un individuo que siempre tiende a un tipo de comportamiento, que es esa visión infantil de la acción. Una teoría de la acción totalmente equivocada, que el conjunto de las teorías sociológicas la ha puesto en discusión críticamente, ¿no? Bourdieu tenía una afirmación que decía, cuando analizaba el pensamiento liberal, decía, ¿cómo es posible que una teoría tan disparatada, sin embargo, tenga eficacia cultural, ¿no? Pueda ser apropiada por algunos, ¿no? Y tiene razón, es una teoría del punto de vista, cuando uno la analiza, totalmente disparatada, ¿no? Porque liquida lo social, liquida que hay determinaciones estructurales donde las personas nos movemos. Y entonces como si fuésemos todos individuos libres que nos movemos en el aire. Bueno, yo creo que hay muchos elementos para discutir, para sembrar, más allá de que obviamente hay algún sector que quiere salvarse solo y que tiene como ídolos a los mega multimillonarios que hay y a los que quiere emular, pero a los que no va a poder emular en su gran mayoría, ¿no? Sí, el hecho de que aparezca tanto en las redes y todo eso también tiene que ver con qué sectores son los que les conviene que este tipo de ideologías se popularicen. Ya tienen un fomento económico de sectores del poder, además internacionalmente, que le dan con quienes pasan mucho tiempo en las redes, que son también un terreno de batalla, un terreno de pelea, donde hay que tratar de crear una nueva ideología, una nueva visión, e ideas alternativas a estas, ¿no? Pero Ujú. creo que es evidente que es un mundo de la individualidad, del tipo aislado, separado de otros, ¿no? No es casual que haya crecido en la pandemia donde la gente estuvo aislada, ¿no? Y Tal cual. entonces por ahí se difundía más. Y la vuelta a la vida social, a discutir con el otro, con la otra, ver otros argumentos, que te vuelve más reflexivo que estar simplemente en la maquinita, me parece que va a producir una crítica mayor a esas ideas, más allá de que ahora emerjan y que tengan un momento de moda, ¿no? Bueno, Chipi, ya no te quiero robar más tiempo porque ya te tuve mucho hablando. La verdad que da para hacerte muchísimas preguntas más, así que por ahí podemos hacer una segunda parte en algún momento. Y bueno, la última para cerrar, te quería preguntar o qué consejo le daría o qué tenés para decirle a alguien que está empezando con la sociología o que tiene ganas de estudiar sociología y que todo le dice, no, te va a cagar de hambre. Eh, ¿qué le diría vos a alguien que está empezando en esta cuestión? No, que es una muy linda carrera. Yo en las dos que doy, en la de la UBA y la de La Plata, son muy buenas en cuanto a la formación de quien va a estudiar, y que estudiar y comprender cómo se mueve la sociedad es verdaderamente apasionante, ¿no? Entonces, creo que además tenemos que desarrollar un pensamiento crítico sobre el mundo social que nos rodea y me parece que sigue siendo una muy buena opción de estudio, ¿no? Para quien quiere estar y desde el punto de vista de Marx, para quien quiere conocer el mundo para poderlo transformar. O sea, la realidad no es esta y no es intocable, incambiable, depende de nuestra convicción colectiva transformarla. Entonces, esto lo hemos visto muchas veces en la historia, ¿no? Incluso recientemente el movimiento de mujeres, que ha cambiado mucho, ha tenido conquistas y ha cambiado muchas pautas de comportamiento como un movimiento colectivo, ¿no? Creo que ese es un buen ejemplo también para darle a los individualistas. Tal cual. Eh, o sea, si cada mujer hubiese actuado sola, no hubiese conseguido nada. Actuando colectivamente, están cambiando gran parte del mundo patriarcal, ¿no? Del capitalismo patriarcal en el que Como vivimos. dijo Alberto, que venció el patriarcado. Sí, él no, justamente, ¿no? Sino millones de compañeras en las calles. Bueno, no, y eso creo que es una carrera muy, muy interesante para hacerla y qué sé yo, que piensa nada más en hacer plata, bueno, adelante. Si ese es su leitmotiv, que lo tenga, no creo que realice la vida de nadie, ¿no? Puede tener dinero, 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 y luego generaciones no, en donde no poder gastarla, y mientras tenés al que tenés al lado muriendo de hambre y perdés toda empatía con lo que le pasa a la gran parte de la sociedad, bueno,
Es el futuro de una clase muy minoritaria de la sociedad, nuestra nueva aristocracia, pero que no es por los títulos de nobleza, sino por el poder del dinero, ¿no? Y que, no sé, me parece que es una vía fea, ¿no? Sí, sí, la verdad. Este, ellos nos miran mal a nosotros también los miramos un poquito mal, a los que se consuelan, o los que viven, digo, los que se gratifican teniendo cada vez más fortunas que nunca van a poder gastar, y mientras, insisto, gran parte de la población pasa algo que es materialmente evitable, que es el hambre, ¿no? Aparte, después cuando se mueran, ya la fortuna no te sirve para nada. Así es, todos terminamos de la misma forma, ¿no? Tal cual. Bueno, Chipi, te re agradezco por este tiempo y bueno, esperemos próximamente hacer una segunda parte o no sé, igual la verdad muy valioso todo lo que me dijiste, lo que nos contaste y bueno, hasta la próxima y bueno, mucho éxito en todo lo que emprendas. Dale, gracias Federico, y a disposición para las veces que quieras hacer entrevistas, un gusto poder hacerlo. Bueno, muchísimas gracias.